Primeramente saludar a todos los participantes en el curso de lo que viene a ser saneamiento ambiental, en lo que estamos afrontando actualmente en lo que corresponde a la pandemia del coronavirus COVID-19, en el tema de lo que corresponde a lo que es desinfección de ambientes, de superficies y qué hacer en lo que viene a ser esta pandemia. El que le habla es el biólogo Miguel Fernández Flores, biólogo de profesión. Lo que venimos es compartir conocimientos e intercambiar inquietudes en lo que corresponde al tema de la parte ambiental. Yo quisiera, antes de iniciar en esta capacitación, ver el problema actualmente a nivel mundial de esta pandemia del COVID-19, que venimos muchos países y nuestro país, el Perú, afrontando esta pandemia. Yo quisiera en este momento pedir a nuestro Dios que todas las familias tengan lo que nuestro presidente está dando a conocer en lo que corresponde a las medidas preventivas, para evitar que alguien de casa tenga o tengamos la presencia de algún familiar con el COVID-19. Tenemos en la actualidad que en nuestro país, en nuestro Perú, que esta pandemia está siendo azotada en todas las regiones y que estamos prácticamente en la subida de lo que viene a ser la transmisión en la fase 4, que se va a detallar posteriormente, donde ya hay una transmisión masiva, digamos, entre los miembros de la población de nuestras comunidades, y de repente el desconocimiento e ignorancia de muchos de nosotros hace que pongamos en riesgo la salud de nuestra familia, de nuestra población, y tengamos el fallecimiento de muchos de ellos. Yo creo que es necesario que en esta capacitación lo que se va a compartir son conocimientos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de lo que viene a ser la Organización Panamericana de la Salud y de nuestro sector salud, de nuestro Ministerio de Salud, y como otros sectores que actualmente también están participando en el tema preventivo y en el tema de mitigación de lo que viene a ser esta pandemia que actualmente venimos afrontando. Vamos a detallar en este caso, en estos 2 días de capacitación, primeramente la situación actualmente del brote del nuevo coronavirus COVID-19. Vamos a detallar el tema preventivo de lo que nosotros, o conocer bien primeramente el tema de lo que viene a ser el COVID y las medidas de saneamiento que nosotros debemos conocer bien para poder implementarlas en nuestras actividades en el día a día, en actividades económicas, en actividades laborales o en actividades de nuestra familia. Desde el día a día que nosotros estamos teniendo, hay de repente el desconocimiento por parte de muchos de nosotros en lo que corresponde a qué hacer o qué adoptar o qué implementar en lo que viene a ser en nuestras actividades. Yo quisiera que esta capacitación sirva más que todo de meditación para muchos de nosotros, el desconocer este gran problema que tenemos a nivel mundial de lo que corresponde a la pandemia 2019, el COVID-2019. Yo creo que esto va a servir mucho, esta capacitación, para poder conocer bien las recomendaciones e implementarlas por parte de nosotros como participantes del curso en lo que viene a ser en el tema ambiental. Primeramente, vamos a referirnos sobre la situación del brote del nuevo coronavirus, en este caso COVID-19. El agente, hay que conocer bien la biología prácticamente de lo que corresponde el agente causal. Los coronavirus constituyen un grupo de virus que causan, en este caso, enfermedades que van desde un resfriado común, en este caso hasta infecciones graves. En la actualidad existen 4 subgrupos principales de lo que viene a ser, en este caso, el coronavirus. Tenemos el alfa, el beta, el gamma y el delta. Los coronavirus humanos más comunes que tenemos, en este caso tenemos, por ejemplo, el 229E,
conocido como coronavirus alfa, el NL63, conocido como coronavirus alfa, el OC43, coronavirus beta, el HKU1, conocido también como beta coronavirus. Existen otros coronavirus en humanos, y esto hay que tener en cuenta que los coronavirus también van mutando y que antiguamente se tuvo lo que fue el MERS-CoV. En este caso, que viene a ser el beta coronavirus que causa el síndrome respiratorio del Medio Oriente, o conocido como MERS. El SARS-CoV, que viene a ser el coronavirus beta que causa síndrome respiratorio agudo severo, o SARS. Y actualmente lo que viene a ser la mutación que ha sufrido estos virus dentro de la familia de los coronavirus, tenemos el nuevo coronavirus 2019, conocido como el 2019 nCoV. En este caso, estas tres, digamos, tipos de COVID que tenemos actualmente, el más, digamos, que tenemos el problema en la actualidad viene a ser referido al COVID-2019. Este COVID-2019 prácticamente tenemos el inicio, como se va a detallar posteriormente, y el desplazamiento, o digamos lo que ha producido esta gran pandemia de este gran agente causal, es que nosotros tengamos actualmente la gran letalidad y la gran morbilidad de los casos que actualmente hemos sobrepasado los 3 millones a nivel mundial. En relación al agente causal, los coronavirus son zoonóticos. Las personas en todo el mundo comúnmente se infectan con coronavirus humanos, el 229E, el NL63, el OC43, el HKU1, y a veces los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar y enfermar a personas y convertirse, en este caso, en un nuevo coronavirus humanos. 3 ejemplos recientes de estos son prácticamente lo que estamos teniendo la pandemia del 2019 nCoV, el SARS-CoV y el MERS-CoV. En relación a lo que tenemos actualmente, el 2019 nCoV o el COVID-19 es un beta COVID del grupo 2B dentro de la clasificación de los virus, con al menos un 70% de similitud en la secuencia genética con el SARS-CoV, y ha sido nombrado en este caso por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como 2019 nCoV. Esto un poco para ver cómo es la estructura, en este caso, de lo que viene a ser nuestro virus que actualmente estamos afrontando. Y acá vamos a detallar en lo que corresponde un poco para conocer bien en relación al COVID-19, que esto pertenece a la familia Coronaviridae, al género Coronavirus, y su genoma, su material genético es una ARN monocatenario lineal pleomórficos, y está envuelto prácticamente por una estructura, una bicapa lipídica en lo que viene a ser la constitución, digamos, y lo que corresponde también a la parte de la glicoproteína, que prácticamente es lo que nosotros podemos observar. Entonces esto prácticamente facilita a lo que viene a ser a la unión de las células, principalmente en los alvéolos pulmonares, y tener, digamos, las consecuencias que actualmente venimos afrontando. Tenemos su material genético, en este caso van de 80 a 200 nanómetros, y tenemos una variabilidad hasta de 30 serotipos dentro de lo que viene a ser la familia de las Coronaviridae. Esto un poco para ver las glucoproteínas, en este caso, que está en la parte de transmembrana, en este caso, y tenemos la constitución también de algunas proteínas, la E1, por ejemplo, que corresponde a la transmembranal,
tenemos la E2 y tenemos que corresponde a lo que viene a ser a la adherencia a la membrana, y lo que viene la E3, que viene a ser con lo que es la hemaglutina, que vemos prácticamente en lo que constituye prácticamente la parte de la constitución dentro del virus. ¿Qué se sabe sobre el brote por el nuevo COVID-19? En este caso, sabemos todo el mundo por referencia y por los medios de comunicación que fue en China, y fueron las autoridades, el origen fue en China, y las autoridades sanitarias chinas han compartido el secuenciamiento del genoma completo de lo que corresponde al virus o al coronavirus 2019 nCoV. En el GenBab, a disposición de todos los países. Nuestro país, a través de lo que viene a ser los investigadores nacionales de la Universidad Cayetano Heredia, también ha secuenciado todo el genoma, en este caso del virus, del coronavirus 2019 nCoV. Hay que entender que los coronavirus causan enfermedades en las personas y en los animales, incluidos los camellos, los gatos y los murciélagos. El inicio en lo que viene a ser en China, prácticamente un poco, nosotros si vamos a la parte, digamos, cómo ha evolucionado la enfermedad, se hablaba de algún comienzo de lo que viene a ser la disposición de dicho virus en los murciélagos, y que ha sido a través del consumo o el acercamiento a dichos murciélagos donde nosotros hemos contraído dicha enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, es a través del reservorio de los murciélagos donde tenemos la mayor carga, en este caso, de lo que viene a ser el COVID-19. Son los murciélagos, en este caso, donde prácticamente nos sirven como reservorio a esto, y es a través de estos murciélagos es que hemos podido contraer dicha enfermedad. En raras ocasiones, los coronavirus animales pueden evolucionar e infectar a las personas y luego propagarse entre persona y persona, como se ha visto, por ejemplo, con los brotes que hemos tenido del MERS y lo que viene a ser los brotes del SARS. Resumiendo un poco, en relación al coronavirus, podemos decir que los coronavirus son una extensa familia de virus que causan enfermedades, principalmente en animales, que pueden también afectar, como lo estamos teniendo actualmente, en humanos, como es el COVID-19. En los humanos se sabe que el coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades graves, como es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, como es el SARS. El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad del coronavirus COVID-19. Esto según fuente de la Organización Mundial de la Salud. La COVID-19 es en este caso el virus, es el agente causal del COVID-19 y el coronavirus del síndrome respiratorio agudo SARS, conocido como SARS-CoV-2, es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad también del coronavirus 19. La mutación que ha habido, digamos, de este virus, y actualmente lo que estamos afrontando, la pandemia por el COVID-19. Fue inicialmente llamado como 2019 nCoV. Un poco para ir a los antecedentes, cuando la Organización Mundial de la Salud comenzó, digamos, a tener conocimiento, fue en diciembre, el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió la notificación de un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de la etiología, en este caso desconocida en ese momento, que fue detectado en la ciudad de Wuhan, en China. Entonces esto es fundamental, que prácticamente desde a fines de diciembre ya la Organización Mundial de la Salud tenía conocimiento
de lo que viene a ser este brote del síndrome respiratorio agudo, en hasta ese momento de una etiología desconocida que correspondría entonces en que se presentaba en Wuhan, China. Los cuadros clínicos que se conocían era fiebre, en algunos casos, algunos disnea, neumónicos, es decir, a las vías respiratorias. En la radiografía del tórax se había también observado que había ciertas lesiones infiltrativas del pulmón en la parte bilateral. Esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, que prácticamente el cuadro clínico que nosotros debemos conocer a través de la fiebre, la disnea, los cambios y las alteraciones en la radiografía del... Esto es algo que nosotros debemos tener conocimiento, por lo menos para poder cuidar nuestra salud de nosotros y de nuestra población o familiares que tuviéramos cercanos. Como antecedente fue justamente una exposición en un mercado mayorista de productos marinos en Wuhan, que se comerciaba animales, el cual fue justamente el foco, digamos, de los reservorios que teníamos en dichos animales, y uno de ellos, el murciélago, que se relaciona bastante como otros que vamos a mencionarlos. Y este mercado fue cerrado el 1 de enero del 2020. El 7 de enero de este año, las autoridades chinas identificaron un nuevo coronavirus, en este caso el nCoV, como posible etiología de lo que correspondía en este caso 27 casos que comenzaban ya a tener, y la propagación se daba en Wuhan, China. Se descartó que era un SARS-CoV, se descartó que era un MERS-CoV, se descartó que era una influencia. Al mismo tiempo también se descartó que también era una influencia aviar, que era un adenovirus o otras infecciones respiratorias virales o bacterianas comunes. Entonces esto un poco para tener presente, en este caso como antecedente del problema que ya venía presentándose desde diciembre de 2019, la gran pandemia que ahorita estamos afrontando. Y en la actualidad, y esto ustedes lo pueden tener en el día a día a través de las publicaciones que podemos tener a través de internet de Johns Hopkins, de la Universidad de Johns Hopkins, más o menos para tener una visión de cómo va evolucionando, en este caso, los casos, o cómo se van diseminando los casos, que en la actualidad, hasta el día 1 de mayo del 2020, la cantidad de casos confirmados que tenemos a nivel mundial es de 3.123.911 a nivel mundial. Esto vemos que los países cómo se van presentando. Por ejemplo, Estados Unidos ya superó, en este caso, el 1.000.000 de casos confirmados por COVID. Italia, tenemos más de 200.000 casos, que ha superado enormemente. El Reino Unido, que ha superado los 170 y tantos mil. Francia, 167.000, que ha superado. Alemania, Turquía, Rusia y nuestro país vecino, que es en este caso de Sudamérica, Brasil, que ha superado enormemente los 91.580 y tantos casos que tiene Brasil. Esto es algo preocupante por la gran diseminación, como podemos observar en lo que viene a ser esta pequeña curva ascendente que estamos a nivel de muchos países, y nuestro país, el Perú, en el día a día que vamos afrontando. Tenemos una letalidad de 213.497 personas fallecidas. Esto es algo que nosotros estamos como parte de lo que viene a ser población que podemos estar en riesgo. Es algo preocupante porque vemos la diseminación que viene a ser prácticamente que tenemos en la actualidad,
que estamos, nuestra curva, ascendiendo. Vemos también la cantidad de personas fallecidas, ha superado totalmente lo que viene a ser Estados Unidos y los diferentes países que podemos apreciar en lo que corresponde a la letalidad. Esto es el total que se ha muestreado a nivel mundial, más de 6.551.810, y lo que viene a ser, como se mencionó, los 3.123.911 confirmados a nivel mundial. ¿Qué está pasando en nuestro país? Y justamente esta es una sala situacional que ustedes también pueden tener en cuenta en lo que viene a ser actualmente nuestro país, nuestro Perú. Y esto sí es preocupante porque vemos que la cantidad de casos prácticamente es algo que nosotros sí tenemos que tener en cuenta. Que vamos en un aumento progresivo a pesar de las medidas que ha adoptado nuestro presidente en los diferentes sectores para que nuestra población adopte, pero hay el desconocimiento, digamos, la ignorancia de muchos pobladores en el tema de la que viene a ser, digamos, la notificación. En la actualidad, en nuestro Perú tenemos un total de muestras que se han muestreado 342.498 muestras a nivel de nuestro país. La positividad de casos que nos interesa más, tenemos 40.459 casos que son notificados. Esos 40.459 casos es hasta el día 1 de mayo del 2020. A través de los casos que hemos visto que son confirmados positivos, tenemos que hay 15.540 por PCR positivo y 24.919 por lo que vienen a ser las pruebas rápidas que también son positivos. Vamos a detallar en relación a la parte de laboratorio, pero me interesaría bien para que ustedes vean el gran problema que estamos teniendo, y es necesario que con esta capacitación nosotros tomamos conciencia y por lo menos conozcamos qué debemos implementar en nuestras actividades. Tenemos 1.124 personas fallecidas, y esto sí vamos a detallar un poco para que ustedes vean, y la letalidad como país, en este caso como Perú, tenemos 2.78. ¿Cuáles son las regiones que han sido más afectadas en relación a la positividad o casos confirmados y a la letalidad que tenemos en nuestro país? Primeramente, Lima, tenemos un total de 25.718 casos positivos confirmados con COVID. Lima abarca o tiene la mayor cantidad de casos positivos, como también tiene la mayor cantidad de casos fallecidos, que hace que tengamos, de repente se ve menos el porcentaje de letalidad porque el marco, digamos, poblacional es mayor que se ha podido tener en relación a la cantidad de muestras positivas, pero tenemos 1.91. Lo sigue el Callao con algo de 3.458 casos positivos, el Callao, con una letalidad de 1.74 que tenemos de letalidad. Tenemos también lo que viene a ser Lambayeque. Esto sí es preocupante porque muchos establecimientos, muchos hospitales han rebasado la capacidad resolutiva, y se ve prácticamente en la región Lambayeque que prácticamente el hospital regional y los diferentes hospitales de salud han sobrepasado ya la capacidad, y vemos en la televisión, en los medios de comunicación, que van y fallecen en sus propias unidades móviles, en los garajes del propio hospital regional. Lambayeque tiene un total de 2.360 casos confirmados. Tenemos una letalidad, tenemos 194 personas fallecidas y una letalidad en este caso de 8.22. Vemos que Lambayeque tiene una alta letalidad de 8.22% de las personas que están falleciendo. Lo sigue Piura
con más de 1.300 casos, una letalidad de 119 y un porcentaje de letalidad de 8.52. Vemos que Piura tiene una alta letalidad y tiene también un gran número de casos. Tenemos también la región de Loreto con más de 1.351 casos, 57 personas fallecidas y 4.21. Tenemos Ancash con una cantidad de 780 con 38 personas fallecidas, un porcentaje de letalidad de 5%. Tenemos la Libertad. Justamente la Libertad tiene un total de 720 casos confirmados positivos. Fallecidos tiene un número de 23. Tiene acá Ucayali, Ucayali tiene algo de 750 casos, más de 750, una letalidad de 38 y un porcentaje de letalidad de 5. La Libertad tiene también un número de 720, 23 personas fallecidas y un porcentaje de letalidad de 3.19. Lo mismo tenemos con Arequipa, Ica, tenemos 580 casos, 21%, 21 fallecidos y una letalidad de 7.0%. Tenemos Junín, tenemos Tumbes. Tenemos algo de lo que corresponde en Tumbes, 328 casos confirmados, tenemos 19 personas fallecidas y un porcentaje de letalidad que sobrepasa el 5%. San Martín, tenemos Cusco que tiene algo de 221 casos confirmados, tenemos en este caso 3 personas fallecidas y una tasa de letalidad de 1.38. Tenemos Huánuco, no tiene fallecidos. Tenemos Cajamarca, más de 221 casos, 3 fallecidos y 1.40 y tanto de lo que corresponde el porcentaje de letalidad. Amazonas, tenemos algo de 129 casos confirmados. Tenemos en este caso digamos, no hay personas fallecidas. Tacna tiene una persona fallecida, Moquegua no tiene fallecidos, Pasco tiene uno, Madre de Dios tiene 115 casos, un fallecido. Puno tiene 118 casos y no tiene personas fallecidas. Y en relación a Huancavelica, que vemos que tiene una persona fallecida. En total tenemos los 40.459 casos positivos y lo que corresponde a lo que es las personas fallecidas, 1.124 personas fallecidas, que hace que tengamos a nivel como país de 2.78. Esto sí hay que entender que prácticamente en algunas regiones la letalidad, como es Lambayeque, como es Piura, como es en este caso Ica, tiene un alto porcentaje de letalidad. Estamos hablando de la letalidad, en este caso, de 8.22, 8.52, y tenemos Ica que tiene una letalidad de 7.07%. Vemos la alta tasa de letalidad. Ucayali también, lo que corresponde a la Libertad prácticamente, y la región de Tumbes, que tiene un porcentaje de letalidad de 5.83%. Esto para ver un tema de lo que viene a ser la positividad. Y esto hay que tomarlo, digamos, con mucha observación. Y esto como país nosotros hemos muestreado, y esto es interesante, el análisis que nosotros debemos implementar en nuestras actividades, que siempre los datos no deben ser fríos, sino debe darse la importancia de un análisis. Digamos, se ha muestreado como Perú, como país Perú, 342.498 muestras,
tenemos algo de 40.459 casos confirmados positivos y tenemos en lo que corresponde a lo que corresponde la positividad, tenemos algo de 11.81% de positividad. ¿Cómo están las regiones? Tenemos, por ejemplo, y esto sí me gustaría que nosotros veamos la positividad que se está dando en el tema de análisis, y esto para mí es muy importante. El tema de nuestros análisis, que nosotros debemos siempre tener en cuenta que todo dato debe ser analizado en contexto de lo que se nos está presentando. Y en este caso tenemos que, por ejemplo, en Lima tenemos 25.718 casos confirmados. De un total que se ha muestrado algo de 200.938 muestras que se ha hecho, y la positividad de este total de 200.000 es de 12.88. El Callao se ha muestrado algo de 14.743, 3.458, y tenemos el porcentaje de positividad es de 23.45. Lambayeque, si nosotros vemos Lambayeque, que se ha muestrado algo de 10.951 muestras, se ha confirmado 2.367 y tiene un porcentaje de positividad del 21.55%. Es decir, tiene prácticamente un 4% del total de las muestras que son positivas de 10.951. Piura se ha muestreado algo de 10.430, tenemos casos confirmados 1.396 y tenemos un porcentaje de positividad de 13.38. Tenemos Ancas, que se ha muestreado 9.832, 822 muestras positivas y un porcentaje de positividad de 8.36. La Libertad, tenemos 8.966 muestras que se ha realizado, 720 muestras que son positivas y tenemos un porcentaje de positividad de 8.01. Tenemos la región Loreto, que prácticamente es una de ellas que ha saturado totalmente en lo que corresponde el tema de las personas que están siendo enfermas, digamos, con el COVID-19, del tema de fallecidos, como se ha visto muchas veces en los medios de comunicación. Loreto, donde prácticamente las personas son atendidas afuera de los, digamos, de los ambientes del propio hospital. Tenemos 6.504, tenemos 1.355 confirmados y el porcentaje de positividad es de 20.83%. Tenemos Junín, que tenemos 5.695, 436 muestras son confirmados y tenemos una positividad de 7.66. Madre de Dios, 5.529, tenemos 116 confirmados y 2.10% de positividad. Tenemos Ica, 5.204 muestras. De las 5.204 tenemos que 580 son positivas. Esto representa el 11.15%. San Martín, tenemos 5.181, 248 son positivas. Esto representa un 4.79%. Puno, tenemos 4.592, 116, 2.53% de positividad. Cajamarca, 4.545, 201 y 4.42. Tenemos Cusco, 4.407, la positividad es 221, tenemos 5.01. Huánuco tenemos 4.023, 206 son confirmados positivos, tenemos 5.12% de positividad. Moquegua, 3.875, 123, 3.17. Tumbes, tenemos 3.130 muestras que se han realizado, 326 son positivas y tenemos un porcentaje de positividad de 10.46. Tenemos Pasco, 255, 122 son positivas, 4.77 positividad. Tenemos
Ayacucho son 2.547 muestras, 104 confirmados y tenemos una positividad 4.08% de positividad. Y Amazonas, que tenemos un 5.17% de positividad. Prácticamente vemos que el porcentaje de positividad en algunas regiones ha superado el 20%, y esto es preocupante porque tenemos, digamos, una transmisión activa de lo que corresponde al COVID en muchas ciudades de muchas regiones. Una de ellas, por ejemplo, tenemos en la provincia constitucional del Callao, tenemos 23%, alto porcentaje de positividad. Tenemos también en Lambayeque, miren, 21.55%. Tenemos Loreto, 20.83%. Y así vemos también en Ucayali, 21.62% de positividad. Después tenemos las regiones donde también se observa una transmisión menor al 20%, entre 10 al 20. Tenemos, por ejemplo, Piura, tenemos lo que corresponde a Ica, tenemos 11.15%. Tenemos lo que corresponde a lo que es en este caso la región de Tumbes, 10.42%. Y esto sí debe preocupar en las adoptar en algunas regiones principales, como vemos el norte y lo que corresponde al Callao y la ciudad de Lima. Tienen que ser medidas donde la población tiene que tomar conciencia con las recomendaciones que hace en este caso el sector salud y conocimiento a través de este curso lo que recomienda la Organización Mundial como la Organización Panamericana de la Salud. Entonces vemos que la positividad, como país tenemos una positividad de 11.81%, se han muestreado 342.498 muestras y positividad tenemos de 40.459 casos confirmados positivos. Esto un poco para ver de nosotros, justamente esta es la sala que nos debe interesar. También en lo que corresponde a la cantidad de hospitalizados, tenemos algo de 5.287 casos hospitalizados, tenemos 2.264 pacientes con alta, y esto un poco para que nosotros nos sirva más o menos cómo va. Tenemos una evolución estacionaria con 3.859, evolución favorable, es decir que la persona está saliendo de los cuadros de COVID severo, algo de 794, y una evolución desfavorable que se están empeorando en algunos casos, 634. Esto hay que tener en cuenta los hospitalizados por prestador de servicios. Tenemos que en nuestro sector, nuestro Ministerio de Salud, tenemos la mayor cantidad de hospitalizados, 2.389 casos que son hospitalizados en nuestro ministerio. En salud tenemos 1.717, en lo que corresponde a los privados tenemos 924, en nuestras Fuerzas Armadas 257. En relación a la cantidad de lo que se habla la parte de ventilación mecánica que se vamos a detallar, tenemos con ventilación mecánica tenemos algo de 658 personas que están recibiendo ventilación mecánica, que significa el 12.45%, y sin ventilación mecánica tenemos algo de 4.629, que corresponde el 87.55%. Esto para ver el tema de nuestra evolución, cómo ha ido en relación a la ventilación mecánica, a lo que se habla tanto de las camas UCI que actualmente vemos. Y esto un poco para conocer de cerca cómo está nuestra disposición de las camas UCI, y esto me gustaría que tomemos en cuenta porque esto prácticamente es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación permanentemente. Tenemos un total como país, como Perú, 820 camas UCI, de los cuales tenemos ya ocupados con ventilador algo de 658, quedando un total de 162 disponibles. Entonces tenemos que con ventilador mecánico ya ocupado ya tenemos 658, nos está quedando 162 disponibles como país. De acuerdo a las instituciones prestatorias, tenemos por ejemplo salud, tenemos que todavía tiene disponibilidad de 41 camas,
La parte privada tiene 26 camas. El Ministerio de Salud, que prácticamente ya está, digamos, sobrepasando en los límites, es mínimo lo que tiene el Ministerio de Salud. El gobierno regional todavía tiene a nivel de regiones 84 camas y 75 ya están ocupadas. Y las Fuerzas Armadas tienen 31 ocupadas. Y lo que se puede observar que también casi está, digamos, colapsando lo que viene a ser la institución de las Fuerzas Armadas y policiales. Entonces esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Cuando tenemos ya camas UCIs con ventilador, prácticamente la persona ha pasado a un cuadro ya de mayor gravedad. ¿Cuáles son las personas que están falleciendo más? Y esto sí hay que tener en cuenta que no solamente es la población adulto mayor la más afectada, sino que también tenemos, en este caso, las personas adultas con 360 casos, los adultos mayores 749, los jóvenes, también hay jóvenes fallecidos, en este caso, con lo que corresponde a algo de 10 personas fallecidas. Los niños tenemos 4 y adolescentes tenemos 1. Los lugares de defunción tenemos el Ministerio de Salud con 512 fallecidos que han notificado, Salud con 455. Hay también fallecidos, y esto es un problema que actualmente de repente no está siendo notificado al 100%, lo que viene de ser los fallecimientos en domicilio o alojamiento. Tenemos 92 personas que han sido fallecidas en las fuerzas policiales o fuerzas armadas. Tenemos 34 fallecidos. En las clínicas privadas tenemos 23 y en el INPE tenemos 3 personas fallecidas. Vemos en este caso que los grupos fallecidos, si nosotros comenzamos a analizar, es a partir de los 60 a 69 años el mayor grupo prácticamente de personas fallecidas, seguidos de lo que viene a ser las personas mayores a 70 años a 79, con 185 personas que han fallecido. Luego le sigue las personas de 50 años a 59, con 174 personas fallecidas, y de 40 a 49 tenemos un total de 71 personas fallecidas. Tenemos también, lo sigue en este caso las personas ya adulto mayor, en este caso las personas de mayor edad avanzada, con 93 personas fallecidas. Luego tenemos también los jóvenes entre 30 a 39 años, tenemos un total de 28 personas fallecidas. De mayor de 90 tenemos 17 y de 20 a 29 7 personas, y menor a 10 años tenemos 0 personas fallecidas. Esto es lo preocupante, que prácticamente la población más vulnerable tenemos la persona, digamos, adulto mayor. A partir de los 60 años para arriba, prácticamente ese es el mayor riesgo que tiene nuestra población en dejarnos, en este caso, en nuestras familias, personas fallecidas. Luego también las personas entre 50 a 59 años. Esto un poco para ver el tema de cuál es el sexo donde tenemos la mayor cantidad de personas fallecidas. En este caso tenemos que es el grupo de masculinos donde tenemos la mayor cantidad de personas fallecidas. Esto debido de repente al desconocimiento, a la poca seriedad que tenemos nosotros los pobladores, en este caso los hombres, en creer que todavía en algunos casos que es un resfrío común, sino que es un virus de alta letalidad, y esto es la pandemia y es digamos las consecuencias negativas, donde es el sexo masculino con el mayor número de personas fallecidas. Como lo podemos observar también acá en el color azul. Y acá tenemos en lo que viene a ser color rosadito o rojo, tenemos las personas, las mujeres, digamos, en este caso, que también han fallecido. Yendo ya al tema del curso, esto era un poco para conocer bien el tema de la situación actual en lo que corresponde en nuestro país. Esta es la página que nosotros podemos tener acceso en la sala situacional COVID-19 Perú de nuestro Ministerio de Salud. Esto es dado hasta el día, digamos, 1 de mayo de 2020, hasta las 3 de la tarde hay nueva sala situacional que ustedes pueden ir bajando, pero lo que queremos de esta manera es mostrar, digamos, el tema de letalidad que tenemos en algunas regiones muy altas, como se ha podido observar acá, prácticamente llegando en algunos casos, teniendo letalidad, por ejemplo, Lambayeque, que es preocupante,
Piura es preocupante, donde vemos una alta letalidad mayor, digamos, a lo que es el referencial nacional de 2.78, superan totalmente. Tenemos Ucayali también con 5, La Libertad que también supera con 3.19, en lo que corresponde a lo que viene a ser la letalidad que se está presentando por esta gran pandemia que tenemos actualmente del COVID-19. En relación a las características del virus del COVID, justamente la enfermedad del virus es conocido como COVID-19, coronavirus, enfermedad de 2019. En este caso también digamos, cuando recién apareció se lo conocía como el SARS-CoV-2, en este caso como una variante, que es un cuadro severo respiratorio, un síndrome de coronavirus severo respiratorio, en este caso. El origen del virus ya lo tenemos en cuanto es una zoonosis, que prácticamente es a través del murciélago, que es el reservorio, digamos, natural que encontramos dicho virus. Tenemos un análisis filogenético que se ha identificado al murciélago como reservorio, digamos, del COVID-19, es el reservorio, que representa el 96% de similitud con la cepa de coronavirus similar al SARS. Los modos de transmisión, y esto acá es que nosotros conozcamos el tema de transmisión, son por gotitas respiratorias y fomites durante el contacto cercano sin protección entre personas infectadas y la población susceptible. Nosotros ahorita tenemos, digamos, un elevado número de personas susceptibles porque es por primera vez que tenemos este virus en nuestro país y en muchos países del mundo, del globo terráqueo, donde prácticamente esa población susceptible algún momento tendrá que estar en contacto con dicho virus, y en algunos casos muchos de nosotros hay que entender que prácticamente podemos estar como una persona asintomática, y en algunos tenemos que sí pueden desarrollar la enfermedad. El periodo de incubación va justamente entre 5 y 7 días después de la infección. En promedio, el rango es de 1 a 14. Entonces, esto es la importancia que nosotros debemos tener en cuenta. El periodo de incubación. El periodo de incubación prácticamente es 5 a 7 días después de la infección y el rango es de 1 a 14. Hay que estar siempre atento, por lo menos si en algún momento de nosotros estuvimos expuestos por un lapso por eso es la cuarentena de 14 días, si en el contacto que hemos tenido, digamos, podemos algún momento, pasados los 14 días que estuvimos en contacto con de repente alguna persona enferma, podemos estar desarrollando la enfermedad. Esto es algo que nosotros debemos analizar como persona en nuestra salud, en la salud de nuestras familias, para evitar, digamos, esta morbilidad tan elevada y no llegar a la mortalidad de seres queridos en nuestra familia. El periodo de transmisibilidad, en este caso se estima que la transmisión puede iniciar antes de la presentación de síntomas, entre 2 a 4 días, pero puede presentarse hasta los 14 días, extenderse hasta 14 días. Esto es un tema que nosotros debemos tener, por eso el gobierno y nuestro sector salud ha adoptado que la persona, digamos, que puede tener, digamos, el riesgo es hasta 14 días ser como, digamos, una persona que puede significar riesgo para transmisión dentro de la propia familia. Es por eso el aislamiento que debemos adoptar en nuestras casas si estuvimos expuestos. La susceptibilidad e inmunidad, se estima que no habría inmunidad previa para el virus debido a que su circulación es reciente. Se está hablando ya que en el mes de septiembre en algunos países se estarían ya aplicando en forma, digamos, masiva para la evolución clínica de la vacuna, pero que todavía de repente a fines de este año ya estaríamos contando, digamos, con nuestras vacunas. La frecuencia de presentación clínica, esto sí hay que tener en cuenta, amigos, y esto sí me gustaría que tengamos mucho conocimiento. Los cuadros leves y moderados prácticamente, y esto acá yo creo que esto es fundamental que nosotros conozcamos, porque de acá son las medidas preventivas que nosotros vamos a adoptar, las medidas de saneamiento que vamos a adoptar por el riesgo que significa en nuestro día a día, en cualquier sitio que estuviéramos laborando, viviendo o desarrollándonos como personas. Dentro de la presentación tenemos en este caso los cuadros leves y moderados que llegan a un 80%, prácticamente el 80% de la población desarrolla cuadros leves y moderados. Los cuadros severos es
13.8% del total. Y los cuadros críticos es el 6.1%. ¿Qué quiero decir esto? Que prácticamente entre cuadro severo y a cuadro crítico hace un total del 20%. El 80% los cuadros pueden ser leves, moderados o conocidos como asintomáticos, no desarrollar el cuadro de gravedad que se nos puede estar presentando. Esto es lo fundamental que nosotros analicemos. Los cuadros leves y moderados son el 80%, es decir, hay un gran número que nosotros de repente, como ha pasado en el mercado de Caquetá, donde han sido prácticamente, digamos, si sacamos la proporción de una persona positiva de 4 que fueron tomadas las muestras, prácticamente tenemos un porcentaje, digamos, asintomática enorme. Y es justamente a través de eso que nosotros debemos conocer que hay un 80% que sus cuadros pasan leves, con una febrícula leve, con un malestar leve, con un problema leve, y es el 20% ya donde desarrollan el problema de los cuadros severos y cuadros críticos. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Y esto es un tema que se habla bastante de riesgo para desarrollar los cuadros severos y esperemos que no lleguemos ningún ser querido al tema de la mortalidad. Las personas mayores de 60 años. Y hay algunas comorbilidades que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son? Las enfermedades cardiovasculares, problema de las personas con hipertensión, 10.5%. Las personas diabéticas, 7.3%. Con enfermedad pulmonar crónica, 6.3%. Con hipertensión arterial, las personas hipertensas, un 6%. Las personas con cáncer, un 5.6%, y otros estados de inmunosupresión. Este es un tema que justamente debe preocuparnos a nosotros porque nuestras familias o cualquier amigo o familiar cercano, en este caso, o colega de trabajo, podemos estar teniendo muchas comorbilidades que van a hacer que nosotros tengamos los cuadros severos y podemos de repente en algún momento fallecer. Y esto sí es de análisis que nosotros mismos debemos inserar al momento de que se levante la cuarentena, que posiblemente sea el día lunes, el lunes 11, donde nosotros hay que de todas maneras estar viendo si tenemos cualquier de estas comorbilidades, principalmente cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, como son las personas asmáticas, las personas hipertensas, algún familiar cercano o de repente uno de nosotros que podemos tener un problema, esperemos que nunca lo suceda, el tema de cáncer o otros estados de inmunosupresión. Transmisión en hogares. La transmisión de humano a humano del virus COVID está produciéndose en gran medida en las familias y esto a veces es por desconocimiento, porque no adoptamos las medidas, la gente irresponsablemente sale a hacer compras y no hace las medidas de higiene necesarias y por lo tanto nosotros tenemos que en nuestras familias podemos estar contagiándolo a muy gran número de los miembros de cada una de nuestras familias. El personal de salud, en este caso, RANL y colaboradores identificaron como factores de riesgo para la infección por SARS-CoV-2 en el personal de salud. Y esto es un tema que sucedió, un procedimiento inadecuado de lavado de manos, es un tema fundamental que se recomienda acá rato, el lavado de manos, la higiene de manos subóptima antes de contacto con pacientes, higiene de manos subóptima después del contacto con pacientes y a veces el uso incorrecto de lo que viene a ser los equipos de protección personal. Actualmente se está recomendando en lo que viene a ser las medidas preventivas es el aislamiento, el lavado de manos y lo que viene a ser el cambiado de vestimenta si estuvimos expuestos a un medio de riesgo y lo que viene a ser el tema de los equipos de protección personal. En la actualidad, en esta capacitación prácticamente me encuentro yo totalmente aislado. Tenemos acá nuestra mascarilla, que prácticamente es una mascarilla que me da mucha seguridad, pero que actualmente tenemos que tener el aislamiento adecuado en lo que corresponde a nuestra medida de protección. Hay que tener en cuenta que justamente, ¿qué se sabe de este brote del coronavirus? Muchos casos del brote fue dado en Wuhan, en China, tenían antecedentes de visitar gran tema de los mercados, en este caso de mariscos y animales, lo que sugiere que haya una propagación del animal, en este caso como se ha podido ver, de animal a murciélago,
Hay un número creciente de pacientes que no han tenido exposición en mercados animales, lo que sugiere que está produciendo una propagación limitada en lo que viene a ser de persona a persona. Actualmente tenemos ya una transmisión en la fase 4, prácticamente una transmisión masiva en la población a través de las gotitas de flujo o las gotitas, las microgotitas que a veces liberamos al momento de conversar y que están en riesgo muchos de nuestra población al momento de no tomar las medidas respectivas de, digamos, el distanciamiento, lo que viene a ser los equipos de protección personal. ¿Qué falta conocer de lo que viene a ser? Hay que ver bien en cuenta si los animales son específicos o reservorios favoritos. En este caso hay que ver nuestras mascotas, que todavía tenemos, se habla a veces de lo que viene a ser nuestros gatos, nuestros felinos, pero que todavía no ha notificado la Organización Mundial o la Organización Panamericana de la Salud. Las características de la población susceptible, el periodo de incubación ya lo conocemos, hasta 14 días, la gravedad de la enfermedad que también a veces se va complicando y es por eso que el ministerio viene analizando en lo que viene a ser el tema del manejo clínico, el manejo de tratamiento, como actualmente están manejando con lo que viene a ser anticoagulantes, que tiene que ser con prescripción y con presencia médica. Y las medidas específicas de control, que justamente el tratamiento y las vacunas, y actualmente ya hay gran número de empresas que están en la fase 2 o en la fase 3 de lo que viene a ser la evaluación, digamos, en algunos casos, en lo que viene a ser en personas voluntarias que hacen una propagación, luego van a aumentar el número de personas que van a ser vacunadas hasta tener ya la seguridad que la vacuna nos va a dar la inmunoprotección en este caso nos va a proteger para la publicación masiva que posiblemente tengamos ya novedades en septiembre o a fines de este año. Pero sí sabemos por entidades, universidades que se dedican a la investigación que prácticamente se está acelerando lo que se hacía en 2 hasta 5 años para poder, digamos, sacar una vacuna. Se está avanzando, como dice, a toda máquina para que en septiembre ya tengamos, digamos, un gran número de empresas dedicadas a la investigación y a lo que viene a ser la elaboración de vacunas, para que de repente nosotros tengamos una oportunidad ya de ser inmunizados en lo que viene a ser a fines o a partir del tercer, cuarto trimestre. Estamos hablando de septiembre, de octubre, noviembre y diciembre en forma masiva. Hay que sabemos que la investigación se está realizando a full, pero lo que tenemos hay que acortar bien que esto sea lo más pronto posible para poder ser inmunizados y no tener, digamos, lo que estamos afrontando a nivel mundial. Estos son los factores de riesgo, ya se ha hablado bastante en este caso: los mayores de 70 años, la hipertensión arterial, la enfermedad, la obesidad, las personas asmáticas también es un problema fundamental que hay que tener bastante cuidado, la enfermedad respiratoria crónica, algunos que sufrimos insuficiencia renal, la enfermedad o tratamiento de inmunosupresores. ¿Cuáles son los signos de alarma? Y este es un tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta y le hemos puesto. Los signos que permiten identificar la necesidad de atención médica inmediata en los casos de COVID-19. Y esto sí nosotros tenemos que tener presente, al menos en nuestros familiares o en nosotros mismos o en todos los seres queridos, es principalmente la sensación de la falta de aire o de dificultad para respirar. Este es un signo de alarma que nosotros debemos siempre tomar en cuenta. La dificultad para respirar. Hay problemas de desorientación, confusión por parte de la persona, no se orienta. La fiebre es una temperatura mayor a 38 grados centígrados. Persiste por más de 2 días la persona con fiebre. El dolor de pechos, la coloración azul de los labios, es una persona cianótica en este caso, que tenemos eso. Esto de acá sí, amigos participantes, debemos tener en cuenta. La dificultad para respirar, prácticamente ya la persona o el familiar que nosotros estamos teniendo cercano, si le falta aire o dificultad para respirar, ya estamos frente a un signo de alarma. Si la persona tiene una confusión, no hay una desorientación, la persona se desorienta, el tema de la fiebre, el dolor de pecho, un inicio ya de dolor de pechos con fiebre, sí, nosotros debemos tener ya, digamos, un chip prendido que estamos frente a un probable caso de signo de alarma de lo que viene a ser el tema de COVID. Y si hay dificultad de aire o respiratoria, si hemos entrado en una etapa ya de gravedad del familiar o del paciente.
Es un poco para tener en cuenta, digamos, el tema de las definiciones de caso. Esto incluye a 3 grupos de personas. Primeramente, pacientes con infección respiratoria aguda grave, que es conocido como IRAP, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Y acá hay que tener en cuenta, antiguamente se pensaba que solamente era una persona que ha tenido un viaje o que haya vivido en Wuhan o en la provincia de Hubei en China en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Y que tengamos tengamos una ocupación como trabajador de la salud en un entorno que ha atendido paciente con, en este caso, infección respiratoria aguda grave, con etiología desconocida. En la actualidad, amigos, estamos teniendo bastante en cuenta, o digamos que los trabajadores, en este caso de nuestro sector, tengamos presente de repente que estuvieron expuestos y que ese familiar que está viniendo o está siendo atendido con una etiología desconocida, también podemos estar en riesgo de repente de estar dentro de estos 3 grupos de personas que podríamos estar como vigilantes. El otro grupo son unas personas con infección respiratoria aguda que desarrollan un cuadro clínico, en este caso, inusual o inesperado, especialmente con deterioro repentino a pesar del tratamiento adecuado, incluso si se ha identificado otras etiologías que expliquen completamente la presentación clínica. Y el tercer grupo, en este caso, es un paciente con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de gravedad, en este caso, dentro de los 14 días previo al inicio de la enfermedad. Tuvo contactos cercanos con un caso confirmado de infección por COVID-19 o exposición a un centro de salud del país donde hay infección, en este caso del COVID-19, o asociados a un hospital reportados que habían visitado o trabajado en centros de animales vivos, como es, por ejemplo, en este caso fue Wuhan. Entonces, estos 3 tipos de definición de las personas hay que tener en cuenta. Actualmente ya no vamos a ver. Y justamente lo que queremos es tener conocimiento las acciones del marco Reglamento Sanitario Internacional. Este Reglamento Sanitario Internacional es muy interesante que nosotros podamos leer. Ustedes lo van a tener en información bibliográfica para que ustedes puedan tener el conocimiento. En el artículo 2, la finalidad y alcance de dicho reglamento es prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esta propagación, controlarla y darle una respuesta, en este caso de salud pública, proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública y evitando aquí mismo las interferencias necesarias con el tráfico y en los comercios interiores. Es justamente el tema de nuestro reglamento en el artículo 12 lo que menciona, y hay un cambio de paradigma en este caso. De 3 enfermedades a todos los riesgos, cualquiera sea su origen o procedencia, como lo vamos a ver en el anexo 2, en el control de fronteras, en este caso a la contención de un foco precedido a capacidades básicas, en las medidas de salud pública predefinidas a una respuesta adaptada, como es el comité de examen o el comité de emergencia o lista de expertos. Esto se lo menciona justamente en nuestro reglamento sanitario internacional, que todos nosotros, amigos, que todos nosotros debemos leerlo, tenemos conocimiento y ver qué es lo que se va a adoptar. Justamente dentro de las acciones del marco del reglamento internacional tenemos el marco legal, en este caso, solicitado y negociado y desarrollado por los estados de los miembros de la organización. Nuestro país es parte de la Organización Mundial de la Salud, nuestro Perú es parte integrante de la OMS, basado justamente en el diálogo, la transparencia y la confianza. Esto hay que tener en cuenta, que esto no es una disciplina técnica, sino hay que tener el compromiso del Estado más allá de la salud. Entonces estos son que tenemos que adoptar en lo que corresponde a muchas enfermedades que actualmente lo que tenemos es el COVID-19. Estos son más o menos para entendernos bien la alerta y respuesta de la epidemia a nivel nacional. Y esto viene justamente de varias actividades que nosotros implementamos. Una de ellas, como sector salud, viene a ser la enfermedad de vigilancia de lo que viene a ser en los servicios de salud, la vigilancia de enfermedades transmitidas por alimentos, la vigilancia también transmitida por lo que viene a ser la vigilancia veterinaria, que actualmente se ha implementado ya en nuestro país y lo viene realizando.
El tema de fuentes, rumores informales, esto es un tema que a veces facilita a lo que viene a ser la presencia de algunos casos que nosotros de repente como sector o como el sector salud desconocía, que es a través de la fuente de la población o de la fuente mismo de los miembros de la comunidad, nos pueden dar una luz que de repente nosotros desconocíamos, como son de repente la presencia de ciertos casos que se estaría presentando en localidades nuevas que todavía no han venido teniendo, digamos, la notificación de este COVID-19. Esto hace que tengamos una detección, digamos, de alerta temprana a través de nuestro Sistema Nacional de Laboratorio, que viene a ser esto que la confirmación, o el Sistema Nacional de Vigilancia a través del manejo clínico que realizan los médicos o profesionales de la salud, en este caso no médicos si fuera en nuestros establecimientos alejados nivel 1. Entonces hay que realizar una verificación o evaluación e investigación que lo hace la Dirección de Epidemiología de nuestras DIRESAS, GERESAS, TIRIS a nivel de las unidades ejecutoras. Y esto significa que hay una notificación, en este caso una comunicación de riesgo luego de haber realizado nuestra evaluación o investigación, y también se ha notificado a la Organización Mundial de la Salud, la notificación a nuestras autoridades, en este caso del sector propiamente dicha, de nuestras DIRESAS, GERESAS, DIRIS o del mismo Ministerio de Salud, a los medios de, en este caso, público general, que son en este caso los voceros que debemos tener presente. Estos voceros generalmente es el director regional de salud o lo que viene a ser el gerente regional o lo que es en este caso los directores que tengan, digamos, la voz o la aceptación por parte de los gobiernos regionales o autoridades del nivel nacional. Y esto hace que nosotros a través de la comunicación y la verificación tengamos ya la respuesta, en este caso la respuesta que deben implementar a través de lo que viene a ser la Dirección General de Epidemiología de nuestras DIRESAS, GERESAS o DIRIS o hospitales, en este caso las medidas de salud que se debe adoptar, los servicios de atención a las personas y el Sistema Nacional, en este caso de emergencias sanitarias, para dar la respuesta respectiva. Entonces, estos tres mecanismos, lo que viene a ser prácticamente los servicios de atención, las medidas de salud pública, que es adoptar también por parte de nuestra población, y el Sistema Nacional de Emergencias. Hay que tener en cuenta que prácticamente es a través de una detención temprana, alerta temprana, donde nosotros hemos tenido ya el primer caso, el caso 0, que fue del piloto que vino de Europa y que venía ya con, digamos, siendo una persona que ha contraído el virus, luego a su familia, y se fue dispersando por otras personas que pudieron haber estado en contacto en forma indirecta. Estas son las alertas epidemiológicas prácticamente que lanza la Organización Mundial de Salud desde enero, desde el 16 de enero, y hay una respuesta por parte de lo que viene a ser la OMS, la Organización Panamericana, la Organización Mundial de la Salud en este caso, donde ya hablan sobre lo que mencionan a través de esta alerta epidemiológica. El nuevo coronavirus N-COVID desde el 16 de enero ya pone a disposición, y nuestro país en marzo recién adoptó las medidas respectivas. Yo creo que estas medidas hubiesen sido más oportunas adoptarlas más tempranamente para evitar y hacer el cierre de fronteras, en este caso internacionales, y evitar así la propagación como ha tenido a veces otros países de Europa o países que han adoptado del Asia, donde tomaron las medidas inmediatas y hicieron cierre y los casos fueron. Hay que entender que esto hubiese permitido, si sabíamos que nuestro sistema de salud era deficiente, no teníamos la capacidad de respuesta, no estaban implementados, no habían existido edificaciones por parte misma del Ministerio de Salud, lamentablemente, aparte que hemos tenido un sistema precario, sin infraestructura, sin equipamiento, de repente había mucha voluntad de parte del profesional médico, pero no había, y eso ha sido lo que nos ha prácticamente, digamos, sacado la venda de que hace 20 años o más de 2 décadas nuestro sistema, nuestro sector salud fue olvidado, y por ende lo que estamos observando. Es un poco para conocer bien el tema de las fases de transmisión. En este caso es un tema de transmisión del SARS que lo vamos a tomar en cuenta. Hay que ver el caso índice, que prácticamente es el caso 0 que llamamos nosotros, es prácticamente la primera generación. Esto es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta cómo se da. Esto pasa a una segunda fase
de generación cuando hay contacto directo y cercano con trabajadores de salud o otros miembros de familia, en este caso, dentro de lo que del primer caso cero. Y esto creo familias o personas que fueron a visitar al primer caso. Esto justamente sucedió con el piloto, donde varios miembros de su familia enfermaron, y además eso comenzó a hacer con el personal de salud y se comenzó a pasar una transmisión, digamos, cercana con trabajadores del sector. Luego se pasa a una tercera generación prácticamente, que son los miembros de la familia de los trabajadores del sector salud, que estuvieron en contacto con personas ya confirmadas con el virus, que es una tercera, son miembros de la propia familia de los trabajadores, o sea, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Y la cuarta generación, que prácticamente es ya cuando hay una transmisión masiva, cuando otros contactos son de la propia comunidad y nosotros hemos estado en contacto directo y estamos expuestos a que contraigamos la enfermedad. Yo creo que este tema es fundamental que nosotros comencemos a analizar, y esto es el contacto cercano con el factor ambiental, como es en que se dio en Hong Kong. Esto un poco para nosotros entender, y acá yo quisiera un poco centrarnos bien a lo que viene a ser los casos de transmisión por coronavirus en el COVID-19. Yo creo que esto sí es necesario un poco para conocer de cerca en lo que corresponde al COVID. Primeramente tenemos el caso índice, que es un tema, el caso de primera generación. Tenemos el caso de primera generación, y acá vemos que prácticamente son las primeras personas o el primer ser humano, digamos, que tuvimos con positividad al COVID-19. Esto pasa a una segunda generación, que son prácticamente las familias o las personas que van visitando al primer contacto, el caso índice. O sea, son familiares cercanos que también están expuestos y pueden desarrollar las enfermedades, o el mismo personal trabajador del sector salud, que vemos que en este caso que pueden también desarrollar la enfermedad, que son ya una propagación tanto a familiares cercanos como a personal de establecimiento de salud. Luego pasamos a una tercera generación. Acá sí hay que estar atentos en lo que viene a ser, ya son miembros de las propias familias prácticamente, que fueron a visitar ya como dice, a la rama de tercera o de tercera generación del caso índice, o son ya con los propios trabajadores del sector salud, que ellos tienen sus propias familias y comienzan a iniciar la transmisión a más miembros de su familia. Entonces tenemos un mayor número en lo que viene a ser con personas que estuvieron en contacto con esto, o los familiares que en este caso que son familias de personal del sector salud que estuvieron expuestos. Y los de cuarta generación, la cuarta generación es la que actualmente nos encontramos en esta fase, que prácticamente de repente no entendíamos bien, y ahora creo que es la importancia que debemos captar. Prácticamente son la misma comunidad, a través de las medidas no tomadas con seriedad, que comienzan a diseminar a los diferentes miembros de nuestra población o de nuestras comunidades, a las personas de nuestras comunidades, que se hace ya en forma masiva, una transmisión ya en mayor número, y por eso los números que actualmente de los casos que vienen asumiendo, y uno de ellos hemos visto cercano, que prácticamente este brote que hemos tenido, que se inició en Lima, primeramente tuvimos que fueron en zonas de solvencia económica elevada, que tenían, digamos, que habían venido de Europa o países que han estado con transmisión de COVID-19, y que luego se fue diseminando, y ahorita en la actualidad ya la propagación es masiva en lo que viene a ser los conos, en este caso llamemos por ejemplo Comas, llamemos San Juan del Lurigancho, San Martín de Porres, donde ha habido una transmisión ya masiva en la comunidad por parte de muchos pobladores. Y esto se ha visto, por ejemplo, recientemente, una de ellas que ha sido el centro de mercado de Caquetá, donde la misma gente que atendía a la gente que iba a comprar en dichos mercados han estado, digamos, positivos al COVID, y por ende se ha estado
digamos, dando una transmisión en forma masiva a la gente que iba a comprar. Esto creo que esto es una irresponsabilidad que nosotros tenemos que corregir, creo, todos nosotros como personas afectadas, porque tenemos familiares, tenemos seres queridos, y esto ha originado que nuestra propagación actualmente en San Martín de Porres, en San Juan del Lurigancho, en lo que viene a ser Villa Salvador, en lo que es el Callao, tengamos una transmisión, digamos que actualmente estamos en plena subida de los casos con COVID que se viene presentando en muchas localidades. Una de ellas es San Martín, Comas, tenemos San Juan del Lurigancho, Villa Salvador, que prácticamente no hay las medidas que tanto se recomienda como es el aislamiento, la bioseguridad necesaria que se debe adoptar, el lavado de manos como se vamos a detallar ahorita, y lo que viene a ser por parte de las familias o el poblador o el trabajador común que tenemos en muchas de ellas. Yo creo que todavía estamos a tiempo para evitar que muchas familias más puedan contraer solamente con tener la bioseguridad necesaria, con hacer el lavado respectivo de las manos y con la separación o el distanciamiento mayor a 1,5 metros para que no haya la circulación y nosotros no podamos contraer dicha enfermedad. Entonces las medidas preventivas y de control justamente hay que tener en cuenta que son el reconocimiento temprano y control de las fuentes posibles de infección, la aplicación de precauciones de estándares para todos los pacientes. Justamente acá tenemos la higiene de manos, por ejemplo, andamos con nuestra botellita de alcohol en forma permanente para lo que viene a ser la higiene de la mano. Luego de haber capacitado, tenemos la higiene inmediata de las manos, tenemos que realizar el uso de equipo de protección personal. En este caso, vemos nuestra mascarilla que se debe usar, tenemos la higiene respiratoria de pacientes críticos, el descarte de materiales cortopunzantes en caso que estuviéramos en áreas de establecimientos o en contacto de repente con lo que viene a ser algún paciente o un familiar que estuviéramos contrayendo, y el manejo de ambiente y el desecho. En este caso, un tema fundamental es la esterilización y desinfección de dispositivos médicos y hospitalarios. Actualmente lo que vamos a hacer en esta capacitación es el tema de limpieza, desinfección, que se va a detallar posteriormente. Pero lo que queremos debemos recordar el tema del uso de lo que viene a ser higiene de manos. Primeramente, si no tuviéramos agua, con alcohol, que si hay agua y jabón, nuestro respirador, la desinfección en todas las superficies, después terminado, se desinfecta todo este ambiente. El cambiado también, si estamos en mercado donde ha habido mayor número de conglomeración de personas, el cambiado de nuestra vestimenta, de nuestro vestuario, para evitar el tema de desinfección de nuestros zapatos o zapatillas o medio que hemos ido a comprar, para totalmente desinfectar a lo que viene a ser, digamos, y no llevar a nuestra vivienda o nuestra familia el tema del virus COVID-19. Tenemos acá, esto lo que busca prácticamente es instituir precauciones en este caso, evitar las gotitas y estar en contacto directo con estas gotitas de pacientes sospechosos con COVID-19, precauciones de contactos con aerosoles, que a veces al momento de conversar, a veces también ya si estamos en el servicio médico, la intubación traqueal, la ventilación no invasiva, traqueotomía, la reanimación, la parte ella es manejo dentro del área de salud. También hay que tener en cuenta el tema del control administrativo, que es un tema fundamental. Tenemos acá, por ejemplo, los adiestramientos de infraestructuras sostenibles en programa de control de infecciones. Prácticamente estos programas de control de infecciones por cada establecimiento de salud debe ser implementado. Lamentablemente nuestro sector ha estado un poco adormitado, no ha habido planes de control de infecciones, no se ha mejorado la infraestructura de nuestro sector salud hace más de 30 años, ni un gobierno apostó por el sector salud. Lamentablemente fueron manejados por temas netamente políticos, pero no hubo una mejora en los servicios, en el tema de instrumentos, en el tema de repente, como se ve ahora que es tan necesaria las camas UCI, los ventiladores, solamente se contaban y se pasaban décadas, quinquenio cada 5 años los gobernadores,
y nadie se hacía una mejora en lo que corresponde a infraestructura, equipamiento, todo lo que viene a ser. Y eso hemos visto muy de cerca, sino que algunos mantienen el tema del cargo político por seguir y no hay, digamos, la sinceridad a los gobernantes que deben tomar. Y esto también se palpa en las regiones. Lamentablemente en las regiones más van al tema de cemento y fierro, pero poco a los temas de repente de infraestructura, de establecimiento de salud, al tema de mejora de equipamiento, al tema de lo que viene a ser la salud preventiva. Tenemos también acceso a las pruebas de laboratorio para pruebas rápidas que actualmente el ministerio comenzó a implementar un poco tardía, pero que sí se estaba realizando las pruebas moleculares, en este caso las pruebas PCR, que son las pruebas más definitorias, porque el otro tiene un periodo, digamos, que se va a detallar para el tema de lo que viene a ser las pruebas a través de las pruebas rápidas. Prevención del hacinamiento es un poco también que debemos siempre tener en cuenta en nuestras familias, el tema de lo que viene a ser la ventilación. A veces son ambientes pequeños nuestras viviendas y estamos con todo cerrado y lamentablemente las partículas están suspendidas y es factible abrir las ventanas, abrir de repente que se ventile un poco los ambientes si están con hacinamiento. Un tema acá fundamental, el control del ambiente, en este caso la ventilación ambiental adecuada, este es fundamental dentro de los establecimientos, en nuestra vivienda, limpieza del entorno hospitalario, como vamos a detallar, y del hospital, o de nuestra vivienda si tuviéramos personas aisladas, personas con sospecha de COVID-19. Esto lo que busca justamente es el aislamiento, el distanciamiento, que viene a ser la separación al menos de 1 metro. Se ha recomendado 1,5 metros en la actualidad entre pacientes que deben ser respetadas de acuerdo a experiencias en otras epidemias. Actualmente se está sugiriendo que sea hasta 2,5 metros, a mayor hasta 2 metros entre esto. Y esto lo realiza, estas recomendaciones son recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud, en este caso. Toda la fuente bibliográfica que ustedes van a tener de esta capacitación son de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de Salud y de lo que viene a ser nuestro ministerio y en algunos casos de nuestros otros ministerios en lo que corresponde, por ejemplo, a lo que viene a ser la normativa. Entonces, infloración bibliográfica, todos ustedes lo van a tener. Y esto un poco para ver qué dice el tema de lo que es la parte epidemiológica. Vamos a pasarlo un poco rápido. Tenemos la definición de caso, un caso sospechoso. Tenemos justamente paciente con insuficiencia respiratoria grave. En este caso, fiebre superior a 38 grados. Tenemos tos, dificultad respiratoria que requiere el ingreso hospitalario y sin otra etiología que explique el cuadro clínico. Y al menos uno de los siguientes. Entonces acá hay que tener en cuenta si alguna persona ha viajado a Wuhan o hace 14 días, pero hay que tener en cuenta que no ahora ya no necesita viajar a Wuhan, sino que tenemos nuestras provincias o nuestras ciudades con transmisión activa, que sería acá, por ejemplo, una de ellas Lima, el Callao, otra puede ser acá Lambayeque, que está ahorita en riesgo con un alta porcentaje de positividad, Piura mismo, Ucayali, Tumbes, Callao mismo, o si estamos de repente en algunos distritos como es por ejemplo San Martín de Porres, que ha habido riesgo y hay riesgo muy elevado del que nosotros estamos expuestos. Un trabajador de salud que ha estado en un entorno donde se atiende infecciones respiratorias graves de etiología desconocida. Tenemos acá con lo que viene a ser el caso sospechoso, tenemos paciente con alguna infección respiratoria y algunos de los siguientes críticos, contacto con COVID por lo menos 14 días previo al inicio de la enfermedad, haber visitado, haber trabajado en sitios hospitalarios. El caso probable, un caso sospechoso con resultado del laboratorio de identificado con prueba en un ensayo con lo que viene es el COVID, la prueba de detección, en este caso genérica del coronavirus. El caso confirmado, y acá sí vamos a centrar, es una persona con confirmación del laboratorio, con pruebas con alcohol COVID. Todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata a través del aplicativo, en este caso que maneja la Dirección de Epidemiología de nuestras regiones o de nuestras gerencias regionales de salud o de lo que viene a ser. Asimismo, la notificación de casos se mantendrá un flujo actual establecido en la Directiva Sanitaria 045 del MINSA DG versión 1, Directiva Sanitaria para Vigilancia Epidémica de Influenza u otros virus respiratorios e infecciones respiratorias graves en el Perú. Mantener la vigilancia y evaluación permanente en el comportamiento clínico epidemiológico de las SIDA, neumonías, muertes por neumonías y enfermedad tipo influenza.
Un poco para entender bien el caso leve, tenemos estos síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, la fiebre y la congestión nasal. Entonces, cuadros para nosotros tener en cuenta, es fundamental esto: la tos, el malestar general, dolor de garganta, la fiebre y la congestión nasal. El caso moderado, en caso moderado tenemos, en este caso, ¿cuál es el caso moderado? Tenemos que toda persona con infección respiratoria aguda que cumpla con algunos de los siguientes criterios. ¿Cuáles estos criterios de un caso ya moderado? Y esto nos va a servir mucho para nosotros poder conocer el manejo clínico. Primeramente, la disnea o dificultad respiratoria, esto es fundamental. La frecuencia respiratoria, que nosotros mismos podemos ir evaluando con un cronómetro, que son 22 respiraciones por minuto. O sea, la persona está totalmente inspirando, en este caso. La alteración del nivel de conciencia es un tema fundamental que tenemos que tener en cuenta. La persona, lo que sucede acá, se desubica, se desorienta fácilmente, hay una desorientación, una confusión, una hipotensión arterial, en este caso baja su presión o un pequeño shock. Tenemos acá el signos clínicos y radiológicos de neumonía. Esto justamente está ayudando bastante a lo que viene a ser ya los casos moderados, porque vemos acá que se maneja a través de las radiografías, a través de lo que viene a ser ayuda al diagnóstico por imágenes, que también es algo que se debe de repente al personal profesional médico tomar en cuenta. El manejo de imágenes es fundamental para ver cómo se viene presentando los pulmones, que se están siendo los más afectados por el tema de neumonía. El recuento linfocitario menor de 1000 células por microlitro, y en caso moderado se requiere también hospitalización. Esto es un tema fundamental, el tema ya que en un caso moderado tenemos que hospitalizarlo, y esto justamente se ve bien que se ha adaptado varias zonas. Uno de ellos es actualmente donde tiene salud, donde fueron construidas las edificaciones de la vía panamericana, donde se está hospitalizando a todo sospechoso, debido a que dentro del mismo ministerio, dentro de los hospitales del Ministerio de Salud han colapsado totalmente porque están totalmente llenos y rebasados. El caso severo, esto sí es un tema que nosotros debemos conocerlo, que vienen a ser ciertos criterios técnicos. ¿Cuáles son? La frecuencia respiratoria. Tenemos acá más de 22 respiraciones por minuto. Tenemos la presión arterial del CO2 menor a 32 miligramos de mercurio. Tenemos la alteración a nivel, acá sí hay una pérdida de conciencia por parte de la persona que está afrontando o está pasando, digamos, el tema del enfermando con COVID. La presión arterial sistólica es de 100 miligramos. La presión arterial media, que es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, menor a 65 miligramos de mercurio. Este es un tema que nosotros sí debemos tener en cuenta. Tenemos también los signos clínicos de fatiga. Tenemos acá la fatiga muscular. Tenemos, por ejemplo, el aleteo nasal. Hay un tema de que no puede respirar, y justamente a veces se ayuda con lo que viene a ser el tema de nuestras vías respiratorias. El uso de músculos accesorios, desbalance torácico abdominal, y acá viene ya a utilizar el lactato sérico mayor, como viene a ser esta dosificación mayor a 2. En caso severo se requiere ya prácticamente hospitalización, eso sí hay que tener en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta las unidades de cuidados críticos por la presencia de signos de sepsis. Y lo que habla justamente, y la preocupación de nuestro gobierno, es la falla ventilatoria, el tema ya de las camas UCI con ventilación mecánica. Este es un tema que justamente se ha explicado al comienzo de la situación actual, que prácticamente nos quedan menos de 200, entre 150 a 180 camas disponibles. Esto es la falla ventilatoria como país, es decir, esta falla ventilatoria es necesariamente la ayuda que es los respiradores mecánicos que se están justamente comprando y haciendo algunos, como lo que viene siendo la Marina con la Universidad de la Católica y la UNI, el tema de la construcción o de lo que viene a ser ventiladores mecánicos. Tenemos acá justamente, esto es un tema que nosotros, si le hemos visto necesariamente importante mencionarlo, lo que viene a ser el manejo de familiares de pacientes con COVID según presentación clínica y factores de riesgo.
tenemos primeramente los casos leves sin factores de riesgo. Y esto es un tema que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Y acá lo que nos sugiere el Ministerio de Salud justamente es el aislamiento domiciliario por 14 días, seguir las indicaciones consignadas en el anexo 10 que se va a detallar. Hay un tratamiento sintomático de acuerdo al cuadro clínico, hay que realizar las pruebas rápidas, en este caso la IgM, IgG, que son las pruebas rápidas que viene ahorita implementándose por parte del Ministerio de Salud para COVID-19. Hay que ver ahorita justamente el fluxograma que vamos a detallarlo, el seguimiento clínico a distancia del caso y sus contactos en forma diaria. Hay que llenar una ficha de seguimiento, comunicar al responsable de epidemiología para efectos de la vigilancia epidemiológica y el aislamiento individual domiciliario, que es fundamental, donde actualmente debido a la saturación de los hospitales lo que se está viendo es aislamiento individual domiciliario o en centros de aislamiento temporal como lo tiene la Vía Panamericana, y el seguimiento clínico que tendrá una duración de 14 días. Ese es un tema fundamental. El tema de la cuarentena que nosotros, o el aislamiento que tenemos que tener, en este caso de 14 días, el aislamiento de 14 días, tanto en lo que viene a ser en centros de aislamiento temporal, como lo tiene implementado ahorita el Salud en la Vía Panamericana, y el aislamiento domiciliario individual. Acá tenemos ya casos leves con factores de riesgo. Acá sí es interesante que nosotros hay que tener aislamiento domiciliario por 14 días, seguir las indicaciones consignadas en el anexo 10 que se va a detallar, el tratamiento sintomático de acuerdo a un cuadro clínico, hay que siempre realizar las pruebas rápidas, realizar una obtención de muestras confirmatorias de ser el caso de acuerdo a las disposiciones vigentes del instituto, que son a través del hisopado nasofaringio y a través de las pruebas PCR, el seguimiento clínico y sus contactos. En este caso hay que hacer un seguimiento clínico a distancia y si fuera lo más mínimo presencial cada 72 horas. Si el caso reporta con algún signo de alarma, derivará al establecimiento de salud con capacidad resolutiva para el manejo de casos moderados. Ese es un tema que nosotros debemos tener en cuenta cuando ya hay factores de riesgo. Estos factores de riesgo sí nosotros hay que tener en cuenta para poder implementarlo. Hay que ver el llenado de fichas, comunicarnos siempre con el personal responsable de epidemiología de nuestros establecimientos, el aislamiento individual domiciliario o en centros de aislamiento temporal, y el seguimiento clínico tendrá por 14 días. Y esto es un seguimiento y un aislamiento que se debe dar por 14 días. Y esto creo que es fundamental. Esto hay que ver que justamente no debe darse un abandono, en este caso a las personas. Y otra cosa, que los gobiernos locales deberán coordinar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a fin de garantizar condiciones apropiadas para aislamiento. Actualmente nuestro gobierno ha dispuesto la Vía Panamericana que está manejando el Salud para que sea considerado como un lugar de zona apropiada para el tema de los aislamientos en personas que sean. El caso de manejo moderado, tenemos acá la hospitalización en salas de aislamiento para pacientes, en este caso con lo que tiene Salud que se está manejando en la Vía Panamericana. Realizar la obtención de muestras, si el resultado sale positivo debe ser referido a un hospital, si el resultado es negativo continúa con tratamiento correspondiente según las patologías en los estándares de prevención y control de infecciones, y el criterio de alta debe ser una evaluación individual. Luego de la alta el paciente continuará en aislamiento por 14 días. Este es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, y el aislamiento que se debe presentar después de 14 días tiene que salir, en este caso, por las pruebas tanto moleculares o las confirmatorias, principalmente que sea una paciente totalmente negativo. En caso severo, este es un tema que hay que manejarlo bien. Justamente tenemos el tema de la hospitalización, hay que realizar pruebas, en este caso, tanto las moleculares o lo que viene en este caso, como es el PCR, realizar la obtención de muestra para confirmación de casos por parte del instituto. El paciente debe recibir un soporte, en este caso vital, como se va a detallar. El resultado del paciente positivo debe ser manejado en áreas de cuidados críticos, en las UCIs, indicar el tratamiento en este caso. Si el resultado es negativo, tratamiento corresponde según la patología y un criterio de alta, y el aislamiento a seguir
a continuar por 14 días. Esto es un tema que nosotros debemos tener en cuenta, que debe haber de todas maneras un aislamiento de todos los contactos asintomáticos, sospechosos, de todos los contactos que vivieron con el paciente por 14 días. Siempre hay que identificar a las personas, en este caso según los establecimientos 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, que estuvieron de repente con sintomatología respiratoria, los puntos de entrada, usar las mascarillas, en este caso es la mascarilla N95. El médico debe hacer en este caso una anamnesis, o sea, toda la sintomatología en las historias clínicas, el examen clínico, identificar factores de riesgo, como se ha detallado, los signos de alarma, la clasificación del caso, que debe ser leve, moderado y severo. Si el paciente presenta signos de alarma, hay que derivar al establecimiento de salud donde se está manejando, en este caso, las UCIs, llenar la ficha de seguimiento clínico de transmisión y reportar al responsable de epidemiología para los efectos de vigilancia epidemiológica. Actualmente en nuestro país, por la gran demanda que tenemos, se ha unificado a un sistema único de salud. Tanto lo que viene a ser el Ministerio de Salud, e-Salud, y lo que viene a ser las Fuerzas Armadas como de lo que viene a ser un solo aparataje de salud estatal por parte de nuestro Ministerio de Salud. Además, se ha adicionado lo que viene a ser, que está también a través de nuestro estado, de nuestro país manejando, son las clínicas privadas que también están sumando a lo que viene a ser las UCI, de repente que cuentan dichas clínicas para facilitar la atención inmediata de lo que viene a ser los pacientes que estuvieran siendo reportados positivos y en este caso con ya riesgo a lo que viene a ser. Hay que ver el tema de la limpieza, que justamente es el tema del evento que hoy día vamos a capacitar, el manejo de los residuos sólidos, que es un tema fundamental. Estos residuos sólidos generados durante la que se realizará de acuerdo a las pautas en este caso. Vamos a detallar bien cómo debe realizarse el manejo de los residuos sólidos. No debe ser manejado como un residuo sólido municipal o un residuo sólido común. ¿Por qué? Porque vamos a exponer a la población que hace nuestro recojo en nuestras viviendas o el residuo municipal, digamos de la municipalidad, a ese trabajador le vas a exponer y al mismo tiempo dicho trabajador va a propagar a las familias que están bajo su responsabilidad o bajo su techo a más contagio masivo a lo que viene a ser las familias de dichos pobladores. Es por eso que vamos también a mencionar en la capacitación el tema de los residuos sólidos generados en personas que están haciendo aislamiento domiciliario dentro de casa, cómo se está manejando, y por ende vamos a ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de nuestro sector salud que ha recomendado. En establecimientos 2.1, 2.2 y 2.3.1 y 3.2, que lo que se recomienda justamente identificar al paciente con sintomatología, mascarilla quirúrgica, la atención de la anamnesis, examen clínico, las campañas de confirmado en establecimiento de salud hospitalizado, la sala de seguimiento, según corresponda, comunicar al responsable de epidemiología para efectos de la vigilancia epidemiológica. Tenemos el manejo de las personas, seguimos, el responsable de epidemiología coordinará con la DIRESA, Jereza, DIRIS, para ver el tema del estudio de los contactos. La limpieza y desinfección. Vamos a detallar justamente el manejo de los residuos sólidos generados también en dichos hospitales, que deben ser manejados con la mayor seriedad respectiva por la empresa operadora, en lo que viene a ser el tema del recojo diario de lo que viene a ser dichos residuos sólidos, tanto en las zonas de hospitales, en establecimientos de salud, en este caso, y en lo que viene a ser, como se ha visto, en el aislamiento domiciliario, en los primeros niveles de atención, que puede ser también manejado en familia. Esto un poco para entender acá el tema de lo que viene a ser el manejo del laboratorio, que es el diagnóstico del coronavirus por COVID, sobre el tema de la obtención de muestras, justamente es a través de un hisopado nasal
y faríngeo en los casos de las infecciones respiratorias agudas graves que se encuentran dentro de los 7 primeros días de la enfermedad. En el caso de las infecciones respiratorias agudas graves se requiere una unidad de cuidados intensivos, en este caso que son las UCI o UCIN, o fallecidos con IRA, que se debe tener la muestra de hisopado nasal y faríngeo en la primera oportunidad, independiente del tiempo de la enfermedad. Actualmente nuestro Ministerio de Salud se está manejando solamente lo que viene a ser la toma de muestras en personas que están en UCI o UCIN, y en fallecidos ya no se está haciendo el hisopado nasal, solamente se está considerando como una persona que ha fallecido por COVID-19. Solamente se ha tomado antes que ingrese al UCI o UCIN a las personas que supuestamente han pasado, digamos, a una etapa ya severa de la enfermedad con cuadros de alarma considerables. El tema de las muestras, incluyendo obtención de muestras, hemos dicho acá el tema de, por ejemplo, el tema de las fichas que se debe manejar por parte del laboratorio, por parte de lo que viene a ser nuestros institutos. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, y esto es algo que para mí vale mucha importancia. A veces desconocemos, pensamos que solamente M y IgG, que es a través de sangre. Entonces tenemos acá las pruebas de laboratorio. ¿Cuáles son? Hay que tener en cuenta los análisis multipatógenos, que viene a ser el PCR para diferentes virus, y tenemos las pruebas más específicas para virus respiratorios, el PCR. También hay un análisis genético, el genómico, que justamente se está, o sea, considerado para ver el secuenciamiento de los genes del COVID-19. Esto es lo que me gustaría que se entienda bien, que justamente son las pruebas de laboratorio que tenemos que tener en cuenta, que son justamente las pruebas de en este caso por COVID-19. Tenemos en este caso las pruebas rápidas, casos leves, los contactos y los trabajadores de salud. Tenemos las pruebas rápidas, las IgM y las IgG. En este caso hay que considerar, por ejemplo, el tema de las personas con aislamiento y manejo correspondiente. Tenemos acá, por ejemplo, en lo que corresponde positivo, entonces se realiza un aislamiento y manejo correspondiente. Las pruebas rápidas, para lo que corresponde en caso de negativo, tenemos, por ejemplo, en caso moderado grave, y esto está en la normativa de nuestro Ministerio de Salud, tenemos caso moderado grave, caso leve con factores de riesgo, y si es trabajador de salud se realiza una prueba PCR para descartar totalmente. Si es positivo, tenemos que realizar su aislamiento y manejo correspondiente. Si es negativo, queda ya la persona totalmente descartada. En caso de lo que salga por prueba rápida negativo, tenemos en casos leves con factores de riesgo y contactos. Acá vienen las personas con factores de riesgo y contactos. Tenemos primeramente, si es acá, que realizar prácticamente factores de riesgo y contactos, su aislamiento, y hay que repetir las pruebas por una semana. Este es un tema que nosotros debemos entender bien, el aislamiento que nosotros debemos justamente implementar bien en lo que corresponde a las pruebas rápidas. En relación tenemos, en este caso, al programa de identificación a pacientes a través de un operador informático a distancia, y esto creo que es un tema que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, en pruebas rápidas tenemos acá si es positivo y si es negativo. Si es positivo tenemos caso leve, aislamiento y seguimiento. Tenemos si es caso moderado y grave, traslado a un establecimiento de salud. Si en caso fuera negativo tenemos caso leve sin factores de riesgo. Hay que considerar en este caso lo que viene a ser el aislamiento y seguimiento, y repetir por una semana las muestras.
Tenemos acá el aislamiento y seguimiento, la toma de muestras en PCR. Vamos a ver, acá hay unas inquietudes que justamente yo quisiera... Justamente vamos a quedar bien acá, que hay unas inquietudes, por ejemplo, personas con algunas comorbilidades, diabetes, afecciones respiratorias, obesidad, entre otros, tienen mayor riesgo. Claro, ya se conversó que, por ejemplo, para el amigo Giancarlos, hay personas con comorbilidad que sí tienen alto riesgo, como se ha explicado bien, estas comorbilidades que hacen que las personas estemos frente a un riesgo considerable para lo que viene a ser la enfermedad. Yo creo que esto es importante que nosotros entendamos bien que actualmente nuestra transmisión que está dándose en nuestro país y en muchas regiones, prácticamente estamos en un crecimiento rápido. El último crecimiento que hemos tenido, prácticamente estamos, digamos, acelerando este proceso, digamos, casi duplicando, digamos, algunas cifras, y la mortalidad también está considerable. Estamos altamente teniendo el último reporte, digamos, un gran número de personas que han fallecido. Yo creo que estas comorbilidades ponen en riesgo a muchos de nosotros, no solamente de repente a las personas que están ahí en establecimientos, sino a nosotros mismos como seres humanos, a nuestra familia, a nuestros seres que están bajo nuestra responsabilidad. Es por eso que justamente yo creo que acá debemos conocer bien, por ejemplo, estos factores de riesgo y qué hacer, por ejemplo, acá. Si sale negativo, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué acudo? Si sale negativo y teniendo con factores de riesgo, se tiene que sí o sí realizar la toma de muestra por parte, en este caso, del instituto, de nuestro establecimiento, donde nosotros estemos en la región o en donde estemos viviendo. Se tiene que de todas maneras realizar el PCR porque tenemos factores de riesgo. Tenemos personas que estamos con factores de riesgo. Yo, por ejemplo, soy una persona, digamos, gordita o gorda, que puedo tener factores de riesgo, que de repente, bueno, no soy diabético, pero sí el sobrepeso, digamos, hace que sea una persona que tenga de repente un riesgo coronario o un riesgo, algo que desconozca, que sí yo tengo que haberme realizado mi prueba de PCR, y de repente, como lo estoy realizando, es el aislamiento y el seguimiento en casa. Esto es un tema fundamental, el aislamiento en casa es fundamental, y las medidas de prevención que debemos adoptar y vamos a detallar. En caso de moderado y grave, acá sí es tener toma de muestra de PCR y inmediatamente acudir a un establecimiento. Entonces, cuando tengamos factores de riesgo, por ejemplo, que nosotros estamos como persona, como miembro de una familia, sí hay que realizar nuestro aislamiento y seguimiento. Yo creo que esto es fundamental que nosotros conozcamos. Esto es en primer nivel de atención, por ejemplo, en establecimientos que muchos de nosotros laboramos, si es positivo o si negativo, el aislamiento, si hay caso moderado a grave, tenemos la referencia a un hospital correspondiente, negativo, sin factores de riesgo, la S, tenemos aislamiento y seguimiento y repetir la prueba en una semana. En caso leve, con factores de riesgo, como te he mencionado, hay que hacer el aislamiento y la toma de muestra de PCR tiempo real. Y si hay caso moderado a grave, en este caso inmediatamente referencia al hospital correspondiente. ¿Qué pasó con el excongresista de Ucayali cuando él salió negativo las pruebas rápidas y tenía factores de riesgo? Él conocía que tenía factores de riesgo que para él significaban un peligro a su vida. El sector salud, lamentable consideración, estos factores de riesgo. Estos factores de riesgo no lo tomó en cuenta, no lo realizaron la prueba de PCR. El señor no pasó ni 24 horas, el excongresista, y falleció. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, como seres humanos, como personas, conocemos de repente, porque no hemos hecho un diagnóstico, un tratamiento, o conocemos, digamos, de algún problema de alguna comorbilidad, y estamos frente a un factor de riesgo. El señor pedía desesperadamente su prueba de PCR en tiempo real, no lo hicieron, se confiaron las pruebas rápidas y lamentablemente esa persona falleció. Y así también una señora del Callao, que prácticamente también conocía de muchos factores, era una persona hipertensa y lamentablemente ella pedía su prueba de PCR, hicieron las pruebas moleculares y lamentablemente
falleció. Entonces, uno hay que tener en cuenta las comorbilidades que por parte de cada uno de nosotros podríamos estar presentando y estar en riesgo, y por ende agravar rápidamente, y de repente esperemos que no suceda, las personas a veces, como se ha visto, fallecen. Entonces, esto es cuando hay caso moderado a grave, tenemos la referencia inmediatamente al hospital correspondiente. Actualmente, para conocimiento le estamos colocando esto, pero no debe ser manejado por nosotros. Hay un estudio de la Sociedad Peruana de Hematología, en este caso, que justamente a limitado nivel de evidencia científica disponible se responde acá a la propuesta de la Sociedad Peruana de Hematología y se pone en consideración para lo que viene a ser el manejo de la enfermedad de COVID. Lo que se ha visto que prácticamente lo que produce esto son enfermedades tromboembólicas, es decir, en este caso forma coágulos en nuestro sistema circulatorio, y por ende la persona a veces sufre ciertas obstrucciones y se ve en nuestros alveolos, en nuestros pulmones, o a veces en nuestras vías, en nuestro sistema circulatorio, en nuestro corazón, que puede llegar ciertos vasos a sufrir, digamos, de una tromboembólica, en este caso, vasos obstruidos, para entendernos bien. Y lo que recomienda prácticamente la Sociedad Peruana de Hematología es esta clasificación, como se ha visto, de severo, moderado a grave. Y justamente, en caso severo, tenemos con signos o evidencias de evento tromboembólico, y este es un tema ya, digamos, de la gravedad del paciente. Tenemos que ver una anticoagulación plena, y esto acá prácticamente se ha obstruido. Imaginemos un vaso totalmente obstruido, y la terapia que están recomendando es la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo, vía sistema, digamos, subcutáneo, y cada 12 horas. Si la edad es mayor de 75 años, tenemos la enoxaparina 0.75, baja la cantidad de dosis, miligramos por kilogramo, subcutáneo cada 12 horas. Esto es un tema fundamental que debe ser manejado en áreas hospitalarias por el tema del daño renal que pueden de repente algún momento tener la persona y empeorar. Esto sí, lo que recomienda es manejo, digamos, hospitalario. En caso de moderado con factores de riesgo, digamos, tenemos la fase intermedia, tenemos la enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso, vía subcutánea cada 24 horas. Nada más una aplicación cada 24 horas, manejado por un médico, y ajustar para evitar la falla renal. Moderados sin factores de riesgo para eventos tromboembólicos, en este caso tenemos profiláctico, tenemos el peso menor a 80 kilogramos, la enoxaparina 40 miligramos subcutánea cada 24 horas, el peso mayor de 80 y menor a 100 kilogramos, enoxaparina 60 miligramos subcutáneo cada 24 horas, tenemos el peso mayor de 100, enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Esto siempre se debe manejar y ajustar por falla renal. Entonces la enoxaparina es la que se está manejando actualmente y lo que recomienda la Sociedad Peruana de Hematología. Esto es fundamental, que nosotros entendamos bien el tema del manejo de la enoxaparina. En casos leves, y esto sí vamos a tener acá conocimiento, se tiene el manejo ambulatorio, se recomienda anticoagulación profiláctica. Tenemos peso menor de 80 kilogramos, enoxaparina de 40 miligramos vía subcutánea cada 24 horas. El peso de 80 a 100 también tenemos con enoxaparina. El peso mayor a 100 kilogramos también tenemos enoxaparina, 40 miligramos subcutánea cada 24 horas. Hay que tener en cuenta que esto tiene que ser de todas maneras administrada por médico profesional, en este caso, para evitar el daño renal, que es justamente lo que debemos evitar. Hay que mantener la anticoagulación, luego se continúa la anticoagulación de parar, en este caso, en cada caso. Lo que queremos acá mostrar, que hay un manejo terapéutico por parte de la Sociedad Peruana de Hematología, donde se recomienda el tema de la enoxaparina para las personas que estarían teniendo el tema de lo que viene a ser la enfermedad de COVID.
Primeramente, nuestro Ministerio de Salud consideró que era el tema de la cloroquina y la hidroxicloroquina como un tratamiento manejado con acitromicina, pero actualmente el problema son las obstrucciones que hay. Imaginemos nuestro sistema circulatorio que está obstruido, se va obstruyendo y va teniendo daño, digamos, que se está produciendo. Es necesario, entonces, lo que recomienda la Sociedad Peruana de Hematología es justamente que no haya obstrucciones de dichos vasos, tanto digamos, en el tema de nuestros pulmones o en lo que viene a ser en algún vaso que se estaría el sistema circulatorio, y lo que se está recomendando prácticamente son anticoagulantes para evitar la coagulación de la sangre en nuestro sistema circulatorio o daño en algunos órganos. Vamos a esperar, de todas maneras vamos a iniciar ya con lo que viene a ser la capacitación actualmente en el tema ambiental nuestro, en el tema de la importancia que tenemos para que ustedes puedan conocer lo que viene a ser el tema de la bioseguridad, el tema ambiental, de la limpieza, el tema de la desinfección, que es, digamos, la importancia de esta capacitación, para que ustedes de todas maneras se pueda implementar en actividades como ustedes en el día a día, en las diferentes actividades, en lo que viene a ser en sus actividades tanto laborales o económicas o familiares a implementar en cada una de las familias. Primeramente, vamos a dar un pequeño breve